Aquí tenemos ya la videoconferencia lista con Carlos Fuchán, quien se encuentra en Barcelona, España. Le saludamos cordialmente. Él es teólogo, erudito bíblico, traductor de la Biblia y editor de la Sociedad Bíblica Iberoamericana, quienes han sacado al mercado la Biblia textual. Carlos, reciba un cordialísimo saludo. Buenas tardes en Barcelona, buenos días aquí en Miami. Buenos días, muy buenos días, Donizetti Barrios, para ti, para Carolina y para Mónica. Un saludo cordial desde Barcelona para todos los radioescuchas de vivelestereo.com. ¿Cómo están en esta mañana? Bastante bien, gracias a Dios. Pero Carlos, pasando esa parte técnica, nos complace mucho tenerle en el día de hoy. Gracias, Carlos, por atender siempre nuestras llamadas, por estar pendiente de Vive el Estéreo en su página electrónica vivelestereo.com y de darse a la tarea con paciencia de responder a las diferentes inquietudes de las personas. Hemos venido hablando a raíz de preguntas que se hicieron en el chat acerca de Pedro y la relación con los demás cristianos, y usted entonces aprovechó respondiendo a la pregunta de qué significaba: a ti te daré las llaves del reino de los cielos, tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia, todo lo que ates en la tierra será atado en el cielo, lo que desates en la tierra será desatado en el cielo. Ya todo eso usted lo ha explicado. Luego empezó a explicar en Hechos capítulo 15 el concilio de la iglesia, demostrando usted cómo realmente la iglesia no tenía una estructura piramidal, sino que quienes tomaban decisiones en la iglesia, primeramente es el Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo moviéndose a través de los ancianos y los apóstoles quienes estaban en ese momento. Y en un concilio se toman decisiones y no hay un líder absoluto que se declare como un rey o un emperador o un César o un papá de todos para que imponga a los demás su voluntad. Estábamos precisamente allí y usted entonces derivó en otro tema que yo le dije, vamos a dejarlo para mañana y así continuaremos con esta serie. ¿Recuerda bien esto, Carlos? Sí, perfectamente, Donizetti, inclusive el hilo donde quizás deberíamos continuar. Sin embargo, debo recordar, pues si vamos a empezar ya, no sé si vamos a empezar. Adelante, arranquemos ya, y eso me da tiempito para cuadrar la cámara para que lo tome directamente en la pantalla usted. Muy bien, muchas gracias. Entonces agradezco como siempre a vivelestereo.com que me da la oportunidad de expresar no opiniones personales, como ya he enfatizado en anteriores oportunidades, sino lo que yo estimo que está escrito en la palabra de Dios. Y lo que yo estimo no puede ser distinto a lo que otra persona estima, porque Dios no escribió 2 o 3 o 30 palabras. Dios, palabra con mayúscula. Dios escribió una sola palabra, su palabra, de manera que no puede decir dos cosas. Dice una sola cosa, y en esa única cosa tenemos que ponernos de acuerdo y estar de acuerdo, y más vale que lleguemos a estar de acuerdo en ella, porque es lo único que debe ser aceptado para normar nuestras vidas. De manera que, por ejemplo, recibí una carta, un comentario de un querido oyente de Morelia, México, a quien saludo cordialmente. Me reservo el nombre, lógicamente, porque voy a hablar un poco del tema y no sé si la persona quiera que se aluda directamente a ella. Donde, oyendo opiniones de queridos hermanos mesiánicos acerca de la observancia, la necesidad de guardar el sábado, el día de reposo, bueno, estaba un poquito confundida y me preguntaba pues qué había de hacer. Entonces, porque un hermano le había dicho tal cosa y otro hermano le había dicho otra cosa. Y entonces vemos donde hay una diversidad de opiniones de gente bien intencionada, pero que no termina de entender la gracia de Dios, y entonces está llevando a otras personas por caminos y por senderos peligrosos. Entonces, porque abandonar la gracia de Dios es un sendero peligroso, y la única forma que se abandona eso es cuando uno decide que a la obra perfecta que hizo Cristo en la cruz del Calvario se le pueda añadir cualquier cosa motu proprio, de uno mismo. Entonces esto debemos verlo con algún cuidado, porque no podemos caer en el error que estaban cayendo los hermanos de Galacia. Entonces, volviendo al tema que nos ocupa, quería decir
una vez más recordar, tomando el hilo de la enseñanza del día de ayer, que el único concilio valedero bíblico fue el que está en Hechos 15. No hay más concilios. Y las razones por las cuales el Espíritu Santo puso en el grupo ese considerablemente grande de ancianos y de apóstoles que se calificaron como hermanos para instruir a las otras personas, era porque la palabra de Dios todavía no estaba completada. Entonces, es por esto que surge ese concilio, y por eso es que el Espíritu Santo, por ejemplo, en otra parte, ministrando esos 33 años que les dije yo que duró pues ese ministerio, hasta que esa forma de ministrar, del apostolado, de los ancianos que tenían estas revelaciones para ser transmitidas, era por una simple y llana razón, que la palabra de Dios no había sido completada, de manera tal de que nosotros tenemos que ir del año 33 después de Cristo al año 96, que son más o menos esos años cuando Dios da el Apocalipsis a Juan y se cierra el canon de la Sagrada Escritura, de los 49 libros, los 22 del Antiguo Pacto y los 27 del Nuevo. Entonces, este canon cerrado por la visión del apóstol del apóstol Juan en Patmos, entonces ya hace innecesaria totalmente cualquier reunión, cualquier concentración para reunirse en torno a la doctrina y a modificar la doctrina, porque la doctrina ya estaba establecida. O sea, está establecida y cerrada, y esto es un tema sin discusión. Esta es la única y sola fe dada una vez a los santos. Es esta forma de fe que se llama doctrina. Entonces, es importante entender ahora y escudriñar en la palabra qué cosas, cómo se ha afectado esa escritura con las distintas traducciones. Ayer pudimos darnos cuenta, yo espero que con la consecuente alarma en el corazón de todos los oyentes, de que la palabra pastor, por ejemplo, ha sido añadida en 4 oportunidades de las 5 que figura, una sola está en el texto sagrado, y después que no está la palabra ni obedeced ni sujetaos. O sea, hay cosas importantísimas allí que han sido introducidas por este deseo de cambiar la estructura. Entonces, ayer nos quedamos precisamente hablando en una expresión que quisiera traer a colación hoy, y que ayer no lo conseguí. Conseguí una parte, que es las palabras del apóstol Pablo cuando manda a llamar a los ancianos de la iglesia de Éfeso, y entonces les dice: yo sé que después de mi partida entrarán a vosotros lobos, y de entre vosotros mismos saldrán aquellos que no perdonarán al rebaño. Entonces, se está dirigiendo a la acción de los ancianos, de los que Dios había puesto allí para que cuidaran de la grey. No está hablando de los santos. El problema no se iba a plantear entre los santos de la iglesia, sino de ellos iba a salir, de los dirigentes, de los que tenían el sacrosanto deber y compromiso de cuidar de la iglesia del Señor como uno más de ellos. Entonces, de allí iba a surgir el problema. Y conseguí hoy, en la epístola de Pedro, ayer en la tarde, conseguí pues en la segunda de Pedro, en el capítulo 1, versículo 15, dice: yo también procuraré con diligencia que después de mi partida hagáis en todo momento memoria de estas cosas. Repito, yo también procuraré con diligencia que después de mi partida hagáis en todo momento memoria de estas cosas, porque
No os hemos dado a conocer el poder y la venida de Jesús el Mesías nuestro Señor siguiendo fábulas artificiosas, sino como siendo testigos oculares de su majestad. Y entonces empieza a hablar de aquella manifestación cuando el Señor se transfiguró, que es un adelanto de la venida del reino. Entonces, finalmente, nos habla en el versículo 19, dice, este versículo tan importante, dice, tenemos también la palabra profética la más segura. ¿Cuál es la palabra profética la más segura? La Biblia. La segura es la Biblia, claro que sí, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en un lugar oscuro. ¿A cuántas antorchas se refiere el apóstol Pedro? ¿A varias antorchas o a una antorcha? Obviamente a una sola antorcha. Ahora, ¿qué hace usted cuando un lugar está completamente oscuro y hay solamente una luz? Dígame, ¿qué hace? Pues mira esa luz. Es que lo único que puede hacer atinar es a mirar a esa luz, porque lo demás está todo oscuro. Eso es el mundo de las opiniones, de los conceptos, de las ideas, de los pensamientos. Esas son las fortificaciones que tenemos que derrumbar. No son los demonios, son nuestros propios pensamientos que tienen que ser derrumbados. Nosotros dice, estamos puestos para destrucción de fortalezas. Muchos entienden que son las fortalezas del diablo y todas esas cosas. No, son las fortalezas de los propios prejuicios humanos, de lo que el hombre cree que son las cosas, cuando en realidad son de manera muy diferente. Y ese cambio que se opera en el hombre regenerado muchas veces permanece en el corazón creyendo que tiene que tener opiniones propias respecto a la Escritura. Y la Biblia dice que nosotros no tenemos que tener ninguna opinión propia respecto a la Escritura, sino que nuestras opiniones tienen que ser normadas por la Escritura. Entonces andamos bien, porque andamos según la opinión de Dios. Entonces, fíjate bien. Tenemos también la palabra profética, la más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro, hasta que el día amanezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, fíjate, le dice que mira la antorcha, pero que hay que entender una cosa respecto a esa mirada. Y voy a traducirlo literalmente, no textualmente. Porque la traducción textual tiene que ser diferenciada de la traducción literal. De manera que esta vez, en vez de traducirlo textualmente, lo voy a traducir literalmente. Y literalmente dice así, en el griego dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura produce su propia solución. ¿Se acuerdan ustedes que hace pocos días atrás estuvimos hablando de que Pedro era la piedra y el error que cometen algunas sectas religiosas como los católicos, etcétera, de que dicen que Pedro es la piedra? Entonces, hemos visto cómo se puede hacer y cómo se puede llevar al error a tantas cientos de miles, millones o miles de millones de personas al error y al engaño. Afirmando una cosa que no es. ¿Por qué? Porque hicieron una interpretación privada de la Escritura, de la profecía. Agarraron una profecía y en vez de juzgarla a la luz del resto de las profecías, se quedaron con esa interpretación que les convenía para ese momento. Y pusieron a alguien de cabeza que en absoluto quiso ser jamás cabeza. Sigue Pedro diciendo, explica por qué, porque la profecía nunca fue traída por voluntad humana y tal y cual, pero inmediatamente hay una división aquí que en el texto original no está dividido en capítulos, ni en versículos, ni nada, y dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como también habrá entre vosotros falsos maestros. O sea que lo mismo que nos dice Pablo allí en Hechos, que dice, yo sé que después de mi partida entrarán entre vosotros tal y cual y que no perdonarán al rebaño. Aquí el apóstol Pedro nos dice qué clase de lobos rapaces y por dónde van a venir. Después de la partida de él
de Pablo y después de la partida de Pedro y de Juan, que es cuando se fija el texto sagrado. Entonces, nosotros tenemos que ver, estos falsos maestros entraron tan pronto como partieron, tengo que volverme a poner esto, un segundo, gracias. Entraron entre el pueblo, tan pronto como partieron en la iglesia, entraron estas personas. ¿Y quiénes son ellos? Pues ni más ni menos que los llamados Nicolaitas. Los Nicolaitas proviene la palabra Nicolaita de dos raíces griegas. Una, Nico, que es tener dominio o señorío, y la otra es Laos, que es pueblo. Nicolaitas, personas que tienen dominio sobre el pueblo, personas que se enseñorean del pueblo. Entonces, ¿quién es el pueblo de Dios? Pues la iglesia, lógicamente. Entonces Dios aborrece no a los Nicolaitas, fíjense bien, sino a las obras de los Nicolaitas. Y esto es algo realmente triste. ¿Sabe por qué Dios no aborrece a los Nicolaitas? Porque son miembros de la iglesia. Pero sí aborrece sus obras, y sus obras van a ser quemadas. Entonces nosotros lo que debemos recordar aquí es lo que leímos en Hebreos, cuando hablamos del 13:7, que ha sido una 12:7, me parece que fue la intrusión esta de la palabra pastores, que habla, o 13, acordaos de los que os dirigen, que allí se puso la palabra pastor, ¿no? Sí. Quienes os hablaron la palabra de Dios. Y fíjate lo que dice: considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Esto lo dijo el apóstol Pablo. Para mí, creo que el autor de la epístola a los hebreos es el apóstol Pablo, solamente que se dirige al grupo de hebreos y por eso no se identifica a sí mismo, porque él era apóstol a los gentiles. Pero el apóstol Pedro nos dice que esto fue así, que Pablo le escribió una epístola a los hebreos. Entonces, dice aquí, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Esto lo dice Pablo de otra forma: sed imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. Y tú puedes decir lo mismo. Miren, hermanos, imítenme a mí en la medida que yo imito a Cristo. No hay problema. Pero el asunto es imitar a Cristo. El asunto es, por ejemplo, tengo que denunciarlo con toda autoridad de la palabra, no mía. Pero aquí dice, por ejemplo, en Hechos 20, dice: y sabéis que para mis necesidades, ni la plata, ni el oro, ni el vestido de nadie he codiciado. Vosotros sabéis que para mis necesidades y para los que están conmigo sirvieron estas manos. En todo os mostré que trabajando así es necesario socorrer a los débiles. Esto no está hablando de trabajo, esto no se refiere al trabajo material, espiritual, sino material, cuidado. Es necesario socorrer a los débiles y recordar las palabras del Señor Jesús, pues él mismo dijo: más bienaventurado es dar que recibir, porque el que da, el que mete la mano en el bolsillo y da, es más fuerte que el que recibe. Entonces, porque en dar hay una gran bendición. Uno está menos preocupado por sí mismo. ¿Ves? El problema es cuando empezamos a sentir lástima de nosotros mismos, pobrecito yo, y creemos que todo el mundo gira en torno a nosotros. Y eso hay muchísimos hermanos que actuamos así. Y me estoy incluyendo yo, porque sí, porque he de incluirme. Entonces pensamos que somos algo especial. Cuando empezamos a creer que somos algo especiales delante de Dios, es cuando Satanás más cerca de nosotros está. Y cuando más está haciendo mella en nosotros. Nosotros no somos mejor que nadie. Y Pablo no es mejor que nadie. Porque todo lo que hizo Pablo lo hizo por gracia de Dios. Y así como él lo dice. Entonces, seguimos leyendo. Entonces dice, aquí vamos a ver.
Dice, por tanto os pongo por testigos en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no me retraje de anunciaros todo el propósito de Dios. Entonces, uno tiene que anunciar todo el propósito de Dios para que su conciencia esté descansada. De decirle, mire, todo lo que tenía que decirle a los hermanos, se lo he dicho, Señor. Y de manera que si hoy viene el juicio y hoy me llama y hoy suena para mí la trompeta, aquí estoy presente delante de ti como un obrero que no tiene de qué avergonzarse. Y yo creo que eso lo tenemos que hacer cada hijo de Dios. Esto no es cuestión del que sabe más la Biblia que el que sabe menos, porque todos sabemos lo que Dios quiere que sepamos de la palabra. Lo que sí tenemos que recordar es que en Efesios capítulo 4, versículo 16, las traducciones que dicen tomad la espada del Espíritu está mal traducido. Yo no tengo la culpa si está mal traducido. Debe traducirse aceptad la espada del Espíritu. La espada del Espíritu no es para estar considerando si uno la va a tomar o no. La tiene que aceptar como es. Tiene doble filo, está muy afilada y te la dan y tienes que tomarla por la empuñadura. Un testigo de Jehová, un mormón, un adventista, un católico, un mesiánico, un cristiano evangélico que cree que la salvación se pierde, lamentablemente están todos tomando la palabra de Dios por la espada, por la hoja, por el filo, y se están cortando, porque la están tomando no con la mano, sino con el alma. Entonces, la espada hemos de tomarla por el mango, para ser soldados fieles y efectivos para luchar contra las huestes del mal. Pero ¿en qué a esta altura tengo yo que estar pensando que voy a guardar el sábado, no guardarlo? El que guarda el día de reposo es porque no ha entrado en el reposo del Señor. Es simplemente eso. Entonces estamos fijándonos en las sombras pasadas en vez de gozar de las realidades presentes. Donizetti. Sí, Carlos. Bueno, primero que todo quería decirle a los oyentes que nos están siguiendo hasta ahora, que si hay algún católico que nos esté escuchando, pedirle perdón si se siente ofendido de alguna manera, pero como se trata es de hacer preguntas de temas doctrinales, entonces es necesario aclarar ciertos puntos, pero de ninguna forma queremos sonar anti o católicos o anti o anti grupo tal o anti grupo tal. No estamos en contra de un grupo determinado y no queremos ofender la fe de nadie, pero sí queremos, de todas maneras, que surja la verdad, y lo que pretendemos al entrevistar a Carlos es que él nos explique y ponga de manifiesta la verdad. Por supuesto, la verdad sale a flote, y lo que no está allí, lo que no emergió, pues usted ya se dará cuenta que no es verdad. Eso básicamente, lo primero. Lo segundo, ya entrando con el tema de Carlos, cuando Carlos nos mencionaba que dentro de la misma iglesia cristiana, estamos hablando de la iglesia primitiva, no cuando había iglesia católica, iglesia ortodoxa e iglesia protestante. Hoy encontramos la iglesia cristiana dividida en esas tres ramificaciones, la iglesia ortodoxa, la iglesia católica apostólica romana y la iglesia protestante, esas tres vertientes. Pero cuando iglesia no es sino una sola, la iglesia cristiana como tal, Carlos nos está mostrando que no había una figura que se hiciera llamar rey o emperador o gobernador o el papá de los demás, y cómo se tomaban las decisiones. Y viene una alerta, que es sobre lo cual está gravitando el tema de hoy, una alerta para la iglesia. De entre la misma iglesia y de entre los que presiden la iglesia se levantarán lobos que no perdonarán al rebaño. Fíjese que está diciendo que es dentro del mismo grupo de ancianos. Entonces, importantísimo entender esto. Ahora, Carlos, ayúdenos a poder saber cuándo se activan las alarmas, cuándo uno puede estar alerta. Es decir, como se dice popularmente, cómo poder estar pilas para saber en qué momento hay alguien que está demostrando que es lobo. Cómo se le ve la cola al lobo y uno dice, este no es oveja, por allí le estoy viendo que se le asoma una cola, o le veo la trompa muy alargada, este tiene aspecto de lobo. ¿De qué manera? ¿Qué enseñan? ¿Qué dicen? ¿Cómo manipulan?
Sí, ratifico primeramente las disculpas o la aclaratoria más bien acerca de que no pretendemos ofender a nadie. Si usted va al médico y tiene una pierna gangrenada, pues mucho apreciará que el médico le diga, mire, tengo que cortarle la pierna. O otro que sea tan torpe como para decirle, no, póngase unos pañitos de agua, unos fomentos de agua caliente, y entonces usted se va y dice, qué bueno que es el médico, y se pone los fomentos de agua caliente y a los 3 o 4 días está muerto. Se murió con las 2 piernas, una podrida y completamente, pero se murió. Tiene las 2 piernas, pero se murió. En tanto que el que le dice, mire, tengo que amputarle la pierna, hasta aquí, hasta arriba, bien arribita, para que no se me vaya a morir, bueno, porque se la tengo que amputar, porque está gangrenada. Entonces, ese es un buen médico o un mal médico. Yo lo que estoy tratando aquí son simples puntos de vista teológicos que gangrenan o no el alma. Y la palabra de Dios actúa como cirujano, que amputa toda cosa que es dañina. Y la religión es algo dañino para la fe. La religión, bien tenía razón Mao Zedong, el comunista, cuando dijo, la religión es el opio de los pueblos. Y tiene razón, porque embota la mente y hace creer a la gente que Dios es un Dios vengativo, que Dios es no lo explica a Dios. En cambio, Jesús de Nazaret explica a Dios. Entendemos a Dios. La religión no quiere que Dios sea explicado. Detesta la explicación. Cree en los dogmas, cree en todas esas injusticias, en todas esas cosas. Pero Dios no hace nada sino movido por su amor. Por lo menos eso es lo que dice mi Biblia, que puede ser también la suya, no hay ningún problema. Entonces, aclarado esto, ¿dónde podemos conocer? Por sus frutos lo conoceréis, pero es que es fácil conocerlo. Mire, si hemos aclarado que la iglesia no es una cuestión comercial, no es una cuestión política, no es una cuestión legal, no es una cuestión de promoción personal de nadie, sino que la promoción, ¿de quién es la promoción? Cuando nos reunimos, ¿qué tratamos de promocionar? ¿Qué tratamos de promover? ¿A quién tratamos de promover? ¿O a quién deberíamos tratar de promover? Por favor, sé tú la voz del público, don Vicente. Bueno, si nosotros nos reunimos como cristianos para adorar a Dios, vamos a promover el Evangelio de Cristo, su palabra, la persona de Cristo, y todo se va a centrar en Él, porque el Espíritu Santo que está en nosotros y del cual nacimos, va a glorificar el nombre de Cristo. A eso ha venido, para recordarnos lo que nos ha enseñado, para guiarnos a toda verdad, y para exaltar el nombre de Cristo. Jesús dijo, porque tomará de lo mío y os lo hará saber, porque me glorificará, dijo el Señor Jesús. Así es que todo debe girar en torno al Señor Jesucristo y no a una institución o a una persona diferente a Él. Perfecto, muy bien. Entonces usted, cuando vaya la próxima vez a su reunión o a su culto o a su misa o a lo que usted vaya, entonces tome el tiempo, tome la hora y diga, ¿cuánto voy a estar yo aquí? Voy a estar 60 minutos, 120 minutos, 180 minutos, y tome un papelito y ponga al lado los minutos que se dedican a glorificar a Cristo, a su obra, a la obra de ese Dios formidable, extraordinario, que nos amó, que se encarnó, que nos salvó, que bajó a los infiernos por nosotros, que resucitó por nosotros, que nos da la vida eterna, el perdón de los pecados, que nos da la santidad, la justicia, que nos da el pan cada día, que nos da el agua para beber, el aire para respirar, las flores para oler, el amor para amar, todas esas cosas. Bueno, saque la cuenta, ¿cuántos minutos se le dedica a esa persona? ¿Y cómo se la glorifica? No con amenazas de que te vas al infierno, no con pedideras de diezmos y de ofrendas y demás diezmos y demás ofrendas y demás siembra y pedir, o con larguísimas listas de las cosas que hay que hacer, de todas las iglesias que se tienen que levantar, de todos los proyectos que hay, o exaltar a personalidades. Entonces usted saque la cuenta y diga, bueno, de los 120 minutos que estuve hoy en el servicio,
119 se dedicaron para la gloria de Dios. Estoy en un buen lugar. El 99%. Bueno, debería tratar de que sea el 100%, porque no sé en qué se perdió ese otro minuto, ¿verdad? Ese otro 1%, no sé en qué se perdió, pero fue perdido, porque si nos reunimos solo para eso, debería ser solo para eso. Entonces, eso por una parte. Eso nos lleva a juzgar las cosas, pero se nos ha dicho que no debemos juzgar. Entonces, yo los invito, por ejemplo, a que veamos en Primera de Corintios, en el capítulo 14, cuando nos dice que nosotros tenemos que juzgar todas esas cosas. Vamos a ver, Donizetti, si me ayudas, donde está hablando sobre cómo debe ser la reunión. Exacto. Primera de los Corintios 14. Primera de los Corintios. En el 14. Sí, 14, que habla de los dones espirituales, pero esto es larguísimo, ¿no? Porque es el tratado, este versículo. Pero desde el 26 va hablando sobre las reuniones. Adelante, entonces. Dice, entonces, ¿qué hay, hermanos, cuando os reunís cada uno? Tiene salmo, tiene doctrina, tiene revelación, tiene lenguas, tiene interpretación, hágase todo para edificación. Si alguno habla en lenguas, que sean 2, o a lo más 3, y por turno, y uno interprete. Y si no hubiera intérprete, calle en la iglesia, y hable para sí mismo y para Dios. Los profetas hablen 2 o 3, y los demás disciernan. Y si a otro que está sentado le es revelado algo, calle el primero. Porque todos podéis profetizar uno por uno, para que todos aprendan, y todos, y todos sean exhortados. Para que todos aprendan, y todos sean exhortados. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, porque Dios no es de desorden, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Sigue. Bueno, el 34. Las mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino estar sujetas, como también lo dice la ley. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. ¿Acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios, o solo a vosotros ha llegado? Si alguno supone que es profeta o espiritual, reconozca lo que os escribo, porque es mandamiento del Señor. Pero si alguno lo ignora, es ignorado. Así que, hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar en lenguas, pero hágase todo decentemente y con orden. Muy bien, aquí tendremos que aclarar principalmente el versículo 34 y 35, ¿verdad? Porque la mujer, aquí el valor de la palabra callar en la congregación no es como se puede apreciar en primer término, porque si nosotros vamos aquí al sí, porque si no, a la entrada de la congregación, los sugieres le entregarían un espadarapo para uno ponerle en la boca a cada mujer y que no pueda hablar, no puede cantar, no puede decir nada. Y además que la mujer tiene pleno derecho, y fíjate tú, a profetizar. Sí. Dice, porque todos podéis profetizar. Aquí no dice que son los hombres solos que pueden profetizar, porque todos podéis profetizar. Ahora te voy a decir cuáles son, por ejemplo, en el capítulo 11, si quieres leer el 11 en adelante, el 11:2. ¿El primero de los Corintios dice usted 14? No, 11:2. El primero de los Corintios, capítulo 11, versículo 2. Dice, y os alabo, porque en todo os acordáis de mí, y retenéis las instrucciones tal como os las entregué. Ahí está primera de los Corintios 11:2. Sí, pero todo en adelante, sí. Pero quiero que sepáis que la cabeza de todo varón es el Mesías, y la cabeza de la mujer es el varón, y la cabeza del Mesías es Dios. Todo varón que ora o profetiza teniendo algo sobre la cabeza, afrenta su cabeza. Pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta, afrenta su cabeza, pues es igual a una que ha sido rapada. Porque si la mujer no se cubre, que se trasquile, y si es vergonzoso para la mujer estar trasquilada o rapada, que se cubra.
pues el varón ciertamente no debe cubrirse la cabeza, ya que es imagen y gloria de Dios, pero la mujer es gloria del varón, porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Y porque el varón no fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Por esto, la mujer debe tener autoridad sobre la por causa de los ángeles. Exacto. Entonces, pero toda mujer que ora o profetiza, ve, aquí está hablando la mujer, si no va a orar o profetizar callada, ¿cómo es posible eso? Después vamos a tratar adecuadamente el tema del velo, y por qué razón esto tiene que seguirse, porque esto fue una causa de la destrucción del universo por causa de los ángeles y en el tiempo de Noé. O sea, por esa razón tiene que verse, porque los ángeles son varones y la señal para que haya una igualdad en la iglesia entre el hombre y la mujer, la señal es de que uno tiene que estar descubierto y el otro tiene que estar cubierto. Entonces, pero eso debemos tratarlo separadamente. Pero lo que quería decir es que lo que Pablo se refiere aquí en el versículo 34 del 14, y en el 35, denota que las reuniones de la iglesia en aquel tiempo eran de un debate público. Entonces no era decoroso que la mujer debatiera públicamente con los hombres. Una cosa es debatir y otra cosa es hablar. Entonces, esto lo que tenemos que entenderlo es a la luz de un contexto que podía profetizar. O sea, hoy en día la mujer puede perfectamente profetizar o predicar, pues si se le quiere llamar así, ¿verdad? Y puede orar, pero no tiene que tratar con doctrina. Esto es algo muy específico porque Dios no la respalda. Eso es todo. Y públicamente, traer temas doctrinales y públicamente participar de esas discusiones. Sí. Exacto, ni participar de discusiones doctrinales, porque no la va a respaldar Dios. Entonces, esto lo aclara así. Entonces, fíjate que una cosa terrible es versículo 36 y 37 y 38, que quizás deberíamos leerlo en otra versión para que tú veas cómo tratan la voz pasiva en el versículo 38, que es importantísimo. Es muy importante entender bien el versículo 38. Si quieres lo podemos leer en otra Biblia. Bueno, entonces deme un segundito, voy a poner aquí en la Biblia online. ¿Me da el texto nuevamente, por favor? Sí, versículo 14, 1 Corintios 14, 37. Muy bien, entonces voy a leer en la Reina 37 y 38. ¿Está bien en la Reina Valera del 60? Sí, yo creo que sí. Bien, dice así 37 y 38. Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor, mas el que ignora, ignore. ¿Ves? El que ignora, ignore. O sea, es como si le diera una prerrogativa. Sí. Es como si dijera, bueno, si usted quiere ignorar esto, pues ignórelo. No hay problema, todo bien, tranquilo. No hay problema, ni consecuencias. Correcto. Ni consecuencias, Donizetti, porque esto es vital para entenderlo el cristiano. Pero resulta que el imperativo ignore no está en el texto, en los mejores textos. Lo que está es una voz pasiva. Pero el que ignora es ignorado. Exacto, porque el que ignora es ignorado. Ahora, ¿por quién es ignorado, hermano? Claro, me imagino que está hablando de que si él ignora lo que Dios dice, Dios lo ignora a él. Exactamente. Fíjate qué cosa tan terrible y automática. Y qué cosa tan importante que es en nuestra vida la palabra de Dios, ¿ves? Sí. Entonces no es que el que ignora, ignore. No, bueno, está bien, bueno, él lo dice, pero me parece que las cosas no son así. No, Señor. Dice, ¿acaso ha salido de vosotros? Porque fíjate, los corintios tenían sus pequeños problemillas. Me queda un minuto, Carlos, un minuto. Sí, bueno. Sí, dice que los corintios tenían sus problemillas. Sí, vamos a Primera de Corintios 1, 2.
Primera a los Corintios, capítulo 1, versículos 1 y 2. Dice en la Biblia de la siguiente manera: Pablo, llamado a ser un apóstol de Jesús, el Mesías por voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Jesús, el Mesías, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesús, el Mesías, el Señor de ellos y nuestro. Fíjate bien, suponte tú, uno lo lee así, pero suponte tú que tú sabes lo que es una indirecta. Sí, que no se le dice directamente a la persona, sino se le insinúa. Se le insinúa. Suponte tú que Pablo se haya enterado de que nuestros queridos hermanos corintios, como hablaban en lenguas, tú sabes, empezaron a decir, bueno, el que no habla lengua no tiene el Espíritu Santo. Dime, ¿eso es algo tan difícil de entender en esta época? No. Y si tú no hablas lengua, eres cristiano de segunda. Sí, entonces, todavía se oye la expresión. Todavía se oye. Entonces, ¿qué pasa en el otro extremo? Dicen, las lenguas no son para este tiempo. Entonces, ¿qué se debate? La verdad sufre enormemente entre los que dicen que no hay lenguas y entre los que abusan de ese conocimiento, de ese don, porque es un don menor. Es un don menor, no es un don mayor. Entonces, él dijo, doy gracias a Dios, dijo Pablo, que hablo en lengua más que todos vosotros, pero en la iglesia prefiero hablar una palabra con entendimiento que 1000 en lengua extraña. Porque el que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica y habla para Dios, pero no edifica a la iglesia, a no ser que le interprete. Yo creo que esas cosas, Donizetti, necesitan ser explicadas realmente, o es que están... Yo no sé, yo la veo clara, yo veo que eso no hay que explicar nada. Claro. Entonces, estos hermanitos se creían especiales. Entonces, vamos a leer esa introducción que acaba de leer con ese repiquete de Pablo. Vamos a hacer lo siguiente, Carlos. Como nos pasamos 13 minutos del programa de hoy, estamos volados en el tiempo 13 minutos. Vamos a dejarlo para mañana. Y mañana entonces entramos con Primera a los Corintios en el capítulo 1, versículos 1 y 2. ¿Le parece? Perfecto. Y terminamos todo este concepto de lo que es, pues, los dones en la iglesia y por qué razón se deformó tan tempranamente. Saludo cordialmente a todos, les pido disculpas porque si me tienen que soportar esto, por favor piensen que no es a mí, sino es a la palabra del Señor. Que sean muy bendecidos en este día y hasta mañana. Gracias. Ahí teníamos a Carlos Fuchán, teólogo, erudito bíblico, traductor de la Biblia, editor de la Sociedad Bíblica Iberoamericana, quien gentilmente en videoconferencia nos acompaña desde Barcelona, España.